Nada en tu vida es casualidad, ni siquiera lo que sientes cuando te despiertas sin saber por qué, ni inquietudes repentinas, ni encuentros repetidos, ni ciclos que insisten en regresar. Los pensamientos pasan silenciosamente dentro de ti. Las emociones surgen sin previo aviso y recorren el cuerpo antes de que se pueda ofrecer cualquier explicación. La gente va y viene de tu historia, las situaciones se repiten, y a todo esto se le suele llamar coincidencia, pero no lo es. Hay un orden invisible en constante movimiento, un campo donde nada está quieto. Según la ley de vibración, todo se mueve, todo pulsa, todo emite una frecuencia, incluido tú. Cada pensamiento repetido crea un ritmo y cada emoción sostenida mantiene una señal. Esta vibración no queda atrapada dentro de ti, se expande, se comunica y encuentra resonancia. Por eso ciertas experiencias siempre vuelven, incluso con diferentes personas involucradas. La verdadera pregunta no es ¿por qué me pasa esto? La pregunta es ¿qué parte de mí está enviando la señal que sostiene esta realidad? Cuando entiendas que todo vibra, te darás cuenta que estás participando de la realidad que vives, incluso sin darte cuenta. Hay una ilusión silenciosa que subyace a cómo percibimos la realidad, la sensación de que las cosas son sólidas, estables y definitivas. Una pared, un cuerpo o cualquier otro objeto simplemente parece estar allí. Pero esta percepción es solo superficial. Debajo de lo que perciben los ojos, todo está en continuo movimiento. Nada en el universo permanece quieto. Todo es energía organizándose a diferentes velocidades. Lo que cambia no es la sustancia, sino la frecuencia. Una piedra vibra lentamente, pero un pensamiento vibra rápidamente. Una emoción vibra aún más rápido, y la diferencia entre ellas no está en lo que son, sino en el ritmo al que se mueven. Cuando esta idea se entiende verdaderamente, los estados internos dejan de aparecer como rasgos de personalidad permanentes. La tristeza, el miedo o la ansiedad no son identidades, son frecuencias temporales en actividad, movimientos enérgicos que pueden cambiar de ritmo, intensidad y dirección. Es por eso que los intentos de cambiar tu vida centrándote únicamente en factores externos fracasan. La gente cambia de ciudad, de trabajo, de relaciones, pero lleva consigo los mismos patrones emocionales. Las escenas cambian, pero la sensación es familiar, porque la vibración que sustenta la experiencia sigue siendo la misma. La realidad responde menos a acontecimientos aislados y más a estados internos recurrentes. Dos personas pasan por la misma situación, pero viven en mundos completamente diferentes. El acontecimiento es el mismo, pero la vibra no. Cuando empiezas a observar cómo te sientes, y no solo lo que sucede, nace una conciencia más profunda. Dejas de simplemente preguntar qué está pasando y empiezas a notar cómo estás vibrando mientras todo se desarrolla. En este punto, la ley de vibración deja de ser solo una teoría, porque hablar de vibración es hablar de cómo experimentas cada momento de tu propia existencia. Hay un aspecto sutil de la experiencia humana que casi nunca se percibe conscientemente. No solo pensamos pensamientos. Antes de cualquier elección visible, antes de cualquier palabra o acción, hay un campo silencioso que se nutre de lo que sientes, crees y repites internamente. Este campo no es neutro, vibra. Cada pensamiento lleva una carga energética específica y cada emoción tiene su propia frecuencia. El miedo se contrae, la ira se tensa y la culpa pesa mucho. Por otro lado, la paz se expande, el amor abre caminos y la claridad organiza. Así como los sonidos graves y agudos ocupan frecuencias diferentes, las emociones también ocupan lugares distintos en este campo invisible que emites sin darte cuenta. El punto más delicado es que la mayor parte de esta transmisión ocurre de manera automática. Crees que simplemente estás reaccionando a la vida, cuando en realidad estás constantemente informando a la realidad sobre quién eres en ese momento. El estado emocional predominante se convierte en un telón de fondo silencioso que determina cómo el mundo responde a usted. Tu estado emocional funciona como una estación de radio. Si el estado de ánimo es de amenaza, la realidad parece hostil,
Y si el estado de ánimo es de escasez, todo parece faltar. Pero si la conexión es confiable, nuevas posibilidades comienzan a surgir de manera más natural. Esto demuestra que no son los pensamientos aislados los que dan forma a tu experiencia, sino aquellos que repites con emoción. Los pensamientos van y vienen, pero las emociones sostenidas crean patrones. Y los patrones vibratorios crean ciclos que se repiten hasta que son percibidos. Tal vez reconozcas viejas emociones que siguen regresando, incluso cuando la vida cambia en el exterior. Este reconocimiento no es casual, es el comienzo de un cambio más profundo, porque cuando percibes la señal que estás emitiendo, surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando la realidad responde exactamente a esa frecuencia? Llega un punto en el que la ley de vibración se vuelve imposible de ignorar. Ahí es cuando te das cuenta de que ciertos patrones no aparecen solo una vez, sino que siguen reapareciendo de forma persistente. Relaciones con la misma dinámica emocional, oportunidades que empiezan de la misma manera y terminan de la misma manera, y conflictos que cambian de escenario, pero no de sentimiento. Esto no sucede por casualidad, sucede por resonancia. El universo no responde a tus deseos con palabras, responde al estado interior que mantienes más consistentemente. Las experiencias no te son impuestas, llegan a ti porque vibran de una manera compatible con el campo de energía que emites. La resonancia es afinidad energética. Se produce cuando dos frecuencias se reconocen y se refuerzan mutuamente. Por eso los entornos parecen cómodos o sofocantes sin explicación lógica. Es por eso que algunas personas evocan una familiaridad inmediata, mientras que otras causan una incomodidad instantánea. Cuando experimentas repetidamente las mismas cosas, no significa que la vida esté en tu contra. Significa que una determinada vibración se mantiene activa. Y mientras esa frecuencia siga siendo la misma, la realidad seguirá respondiendo de la misma manera, no como un castigo, sino como una respuesta a tu vibración. El simple hecho de cambiar el entorno no altera la resonancia. Cambiar de relaciones sin cambiar el estado emocional atrae la misma dinámica con una persona diferente. Buscar nuevas oportunidades sin cambiar la percepción interna genera los mismos bloqueos, aunque en nuevas formas. El mundo exterior simplemente refleja el mundo interno, que está en movimiento. Al principio esto puede parecer incómodo, porque transfiere la responsabilidad nuevamente a usted. Pero también es liberador, porque si la realidad responde a la vibración, entonces el cambio no depende del control externo, ni del esfuerzo exhaustivo, depende solo de la conciencia. Cuando entiendes esto, es como encontrar una luz al final del túnel. Porque si los patrones se sostienen por resonancia, también pueden disolverse cuando la frecuencia cambia. Y es precisamente aquí donde la parte más poderosa de esta ley comienza a revelarse. Existe un error muy común cuando se trata del cambio interior. La idea de que es necesario luchar contra las emociones no deseadas, silenciarlas o eliminarlas por la fuerza. Pero la transmutación no funciona de esa manera. No cambias tu vibración negando lo que sientes. Cambias cuando empiezas a comprender, abrazar y redirigir el movimiento interno que ya está sucediendo. Todas las emociones son energía en tránsito, y cuando te resistes a ellas se hacen más fuertes. Cuando la miras, ella comienza a transformarse. La transmutación no se trata de borrar la sombra, se trata de encender la luz que te permita verla con claridad, y luz, aquí, significa conciencia. El primer paso es tomar conciencia del propio estado emocional sin juzgarlo. No como alguien que se acusa a sí mismo, sino como alguien que simplemente se observa a sí mismo. El simple acto de reconocer lo que se está sintiendo ya altera la frecuencia. La conciencia ralentiza los patrones automáticos y la presencia disuelve las repeticiones inconscientes. El segundo paso es el enfoque. La vibración sigue a la atención. Lo que alimentas tu mente gana fuerza, pero eso no significa fingir positividad, sino elegir honestamente dónde reposar tu mente después de haber reconocido la emoción. Reencuadrar no cambia el pasado, pero sí cambia la energía que éste emite en el presente. Y cuando la energía cambia, el patrón también empieza a cambiar. El cuerpo se relaja,
la mente se abre y la respuesta emocional deja de ser reactiva y se vuelve consciente. La transmutación es una elección continua. No sucede de una sola vez, sino en el punto preciso en el que uno asume la responsabilidad vibratoria sin culpa. Al cambiar tu vibración, no fuerzas a la realidad a cambiar, simplemente dejas de sostener la vieja señal. Y cuando la señal cambia, la respuesta inevitablemente sigue ese cambio. Nada de lo dicho hasta ahora apunta a la culpa o a la carga, sino más bien a la conciencia. Entender la ley de vibración no significa asumir que todo lo que sucede es tu culpa. Se trata de reconocer que existe una inteligencia silenciosa que organiza la experiencia en función del estado que mantienes. Todo vibra, pensamientos, emociones, relaciones, y la vida responde en perfecta coherencia a todo ese movimiento. No atraes experiencias a través de lo que deseas con palabras, sino a través de lo que confirmas internamente cada día. La realidad no escucha peticiones, responde señales. Y la señal más fuerte es siempre la que se repite con emoción, aunque no sea consciente. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que cambiar tu vida no requiere un control absoluto, ni una lucha constante contra el mundo. Exige presencia, honestidad emocional y responsabilidad vibracional, no como exigencia, sino como madurez interior. La transmutación no se trata de convertirse en alguien diferente, se trata de dejar de sostener frecuencias que ya no representan quién quieres ser. Solo puedes cambiar tu vida cambiando la vibración que la sustenta. Y este cambio comienza en el momento en que eliges observarte con más conciencia y menos juicio. Si este mensaje resonó fuertemente contigo, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir desentrañando los misterios del universo con nosotros. Hasta la próxima.